Audio Jungle. Buenos días, niños y niñas, les saluda por aquí su Miss Corina y hoy estamos en un día más, gracias a Dios, para llevar el curso de gramática. Vamos a ver hoy día otras clases de oraciones. Bien, miremos a continuación. Teniendo en cuenta, niños, que la clase pasada vimos clases de oraciones según la actitud del hablante. Hoy tenemos dos clases más de oraciones que vamos a conocer cuando se refiere al sujeto y predicado. Cuando se refiere al sujeto y predicado, las dos clases de oraciones son oraciones unimembres y oraciones bimembres. Muy bien, vamos a conocer qué es la oración unimembre. Dice, son aquellas oraciones que no se pueden separar en sujeto ni predicado, ¿no? Además, no tienen verbo y tampoco no tienen verbo. Bueno, acá dice lo mismo, no tienen verbo, ¿no? Entonces acá lo vamos a borrar porque dice lo mismo. Y estas son las clases de oración unimembre. Acá tenemos algunos ejemplos. Dice acá, gracias a Dios, ¿no? Esta oración es considerada oración, pero no se puede separar ni en sujeto ni en predicado, ¿cierto? Acá dice buenas tardes, también es una oración. Los medios de comunicación, auxilio, qué bonito día. Miren, todos estos ejemplos son oraciones unimembres. Si ustedes se dan cuenta, gracias a Dios, auxilio y qué bonito día está con signo de admiración. Y según la clase anterior, hicimos esta oración que tenía signo de admiración. ¿Cómo se llamaba esa oración según la actitud del hablante que tenía signo de admiración? Muy bien, se llamaba oraciones exclamativas. Por lo tanto, niños, en la oración unimembre está considerado dentro las oraciones exclamativas. Además, también las oraciones interrogativas, porque esas dos clases de oraciones no se pueden dividir en sujeto y predicado, es decir, no presentan verbo. Eso es cuando estamos hablando en oraciones unimembres. Ahora vamos a ver lo que es la oración bimembre, ¿ya? Según la referencia de sujeto y predicado, la división de ello, las clases de oraciones que vamos a ver hoy son dos, oraciones unimembres y las oraciones bimembres. A continuación veremos la oración bimembre. Y en esta parte vamos a continuar y vamos a observar la oración bimembre. ¿Qué será la oración bimembre? Pues vamos a distinguir entre la oración unimembre y bimembre. Dice, son aquellas que sí se pueden dividir en sujeto y predicado. Y dos, acá dice poseen verbo. Miren, es totalmente adverso a la oración unimembre. Mientras la oración unimembre era aquellas que no se podían dividir en sujeto y predicado, la oración bimembre sí se puede. La oración unimembre no tenía verbo, no presentaba verbo. En la oración bimembre sí posee verbo, ¿sí? Entonces vamos a tener acá unas cuantas ejemplos de oraciones bimembres. Tenemos aquí la oración Juan escucha música. Pregunto, ¿cuál sería aquí el verbo? A ver, de una manera así oral, no lo voy a escribir, pero ¿cuál sería el verbo ahí? Escucha. ¿Te das cuenta? Entonces la oración bimembre presenta verbo. Y si presenta verbo, por lo tanto, sí se puede dividir en sujeto y en predicado. Mi primo llegó ayer. ¿Cuál sería el verbo ahí? Llegó. ¿Cierto? Entonces el sujeto sería mi primo y el predicado sería llegó ayer. ¿Ve? C. José compró flores para María. ¿Cuál sería ahí el verbo? Compró. Por lo tanto, el sujeto sería José y compró flores para María sería predicado. Mi mamá cocina muy rico. ¿Cuál es el verbo? Cocina. Entonces diremos que el sujeto es mi mamá y el predicado sería cocina muy rico, ¿no? Bueno, si tú lo quieres ya lo puedes distinguir, pero no es tan necesario, nada más. En la E, en primavera florecen las flores. Verbo florece. Sujeto sería entonces las flores. Y predicado en primavera florecen. Aquí el sujeto está al final y el predicado al comienzo. También existen así estos tipos de oraciones. También lo encontramos el sujeto en una forma en medio también. Bueno, en la F dice mañana iremos de paseo.
El sujeto ahí se encuentra tácito. Ojo. Aquí en la oración bimembre también vamos a encontrar sujetos tácitos. ¿Qué quiere decir sujeto tácito? Quiere decir que el sujeto no está presente, pero sin embargo se sobreentiende. Porque ¿cuál sería aquí el sujeto que se debe ir adelante, que yo lo debo de sobreentender? Sería nosotros mañana iremos de paseo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, en la oración bimembre también vamos a considerar aquellas oraciones que presentan sujeto tácito. Bueno, las clases de sujeto lo vamos a ver un poco más adelante y ya vamos a comprenderlo mucho mejor. Entonces, niños, así de esta manera hemos visto la diferencia que existe entre la oración unimembre y bimembre. Para poder ampliar un poquito más el tema, les he preparado estas imágenes a continuación para que ustedes lo puedan visualizar a través de estas imágenes y nada más, luego ya retornamos a la final de la clase. Buenos días, niños y niñas, aquí estamos nuevamente por este medio para poder compartir a través de estas imágenes la clase de oraciones unimembres y bimembres. Pongan mucha atención porque aquí nuevamente vamos a aprender mucho más acerca de ese tema. Miremos acá la clasificación de las oraciones, ¿ya? Cuando nos referimos en relación entre el sujeto y predicado, se clasifican en dos clases, que son la oración unimembre y la oración bimembre. ¿Qué es la oración unimembre? Son aquellas oraciones que carecen de sujeto. Ni es explícito ni se puede deducir. Quiere decir que no tiene sujeto simplemente. Están formados solo por el sintagma del predicado. Es decir, que están formados por el predicado. Ahí hay algunos ejemplos. Dice ahí, fuera. ¿No? Ustedes saben que hay oraciones que tiene una sola palabra, ¿no? Como ya le explicamos la clase pasada. Aquí dice a las 3. Buenas tardes, qué lindo día. Si se dan cuenta, esas oraciones no hay predicado, no hay sujeto, perdón, ¿cierto? Entonces, y no se puede dividir tampoco porque no lo hay. Y aquí en oraciones bimembres dice el sujeto o bien es explícito o se puede deducir. Quiere decir que aquí sí hay sujeto, pero en muchas oportunidades el sujeto es tácito, es decir, que se sobreentiende, que no está escrito. Están formados por dos constituyentes inmediatos, que es el sujeto y predicado, ¿no? Y por lo tanto tienen verbo. Ejemplo, Pedro llegó a las 3. Mi mamá está muy cansada. El astrónomo brasileño realizó una observación. ¿Cuál sería el verbo en cada oración? En la primera sería llegó. En la segunda oración sería está. Y en la tercera oración sería realizó. Por lo tanto, si se encuentra el verbo, es oración bimembre. Aquí vamos a ver una diferenciación, un cuadro de comparación entre la oración bimembre y unimembre. Mira, mientras que la oración bimembre posee verbo, la oración unimembre no posee verbo. La oración bimembre, hay un ejemplo acá, juegan en la calle. Acá el sujeto es tácito, porque sería ellos juegan en la calle. Bueno, eso en cuanto al sujeto y sus clases lo vamos a ver un poco más adelante. Y acá sería oración unimembre, cuidado. Ahí está. Oración bimembre, el verbo es juega en el ejemplo anterior, claro que sí. Y aquí en la oración unimembre no existe verbo. Acá en la oración bimembre se puede distinguir sujeto y predicado. En este caso el sujeto es tácito. Y aquí sería no se puede distinguir sujeto ni predicado. Veremos un poco más acerca de las oraciones bimembres, ¿no? Dice, son aquellas que admiten separación entre sujeto y predicado. Acá hay un poco más de ejemplo para poder explicar. Los niños saltan la soga. Sujeto, los niños. Predicado, saltan la soga. Atención, las oraciones con sujeto tácito también son bimembres. Por lo tanto, podríamos decir que existen dos clases de oraciones bimembres, aquellas que presentan sujeto y aquellas donde su sujeto es tácito, es decir, no es que no presentan, sí presentan, pero no está escrito, se sobreentiende el sujeto. Y acá en oración unimembre, acá un poquito más de ejemplo, dicen, pueden ser oraciones exclamativas, claro. Recuerden en la sesión anterior que hemos visto
las clases según el habla del hablante, ¿no? Entonces, según la actitud del hablante, había una oración que era oraciones exclamativas. Entonces, esas oraciones exclamativas las vamos a identificar como oración unimembre. Acá, por ejemplo, dice, qué suerte, buenos días, qué susto. Entonces, así de esa manera podemos continuar, ¿sí? Y vamos a ver acá a continuación lo que sigue. Acá tenemos un poco más de ejemplos de oraciones unimembres. Y dice acá, que te vaya bien, vete de aquí, estudia y triunfarás. ¿Qué hora es? ¿Cuándo regresarás? ¿Cómo resolverás el problema? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, las clases de oraciones interrogativas también forman parte de las oraciones unimembres. Y por último, algunos ejemplos más de oraciones bimembres. La puerta está abierta. Ese trabajo está bien hecho. Juan oraba junto a su madre. Mi papá olvidó su promesa. Boris necesita de tu ayuda. El alumno asistió a la velada. Apagaron el fuego los sombreros. Bien, niños, espero que hayan entendido hasta aquí la clase de hoy de oraciones unimembres y bimembres. Ahora sí vamos a continuar con un poco más en la pizarra. Bien, niños, eso ha sido todo por hoy. Ahora lo que me van a hacer de tareita les voy a mandar a través de esta ficha de aplicación que va para ustedes en su casa y me lo retornan como tarea a mi WhatsApp. Muy bien, niños, sigan practicando, sigan estudiando, aún falta muy poco para poder acabar, pero a seguir dándole muchas ganas. Y listo, nada más, se despide por aquí su Miss Corina como todos los días con un fuerte abrazo, muchas bendiciones y hasta mañana.